Cristianos aparentes es nuestro tema de hoy. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 nos dice: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El nombre original de Sardis es Sardes y fue la capital del antiguo imperio de Lidia, fundada por el rey Giges. Actualmente su nombre es Sard y pertenece a la provincia turca de Manisa. Las ruinas arqueológicas revelan la existencia del anterior teatro helénico y de un estadio. Y se destaca el templo de la diosa Artemisa, diosa griega de la caza, equivalente en la mitología romana a la diosa Diana. Durante el Imperio Romano, Sardis llegó a ser una ciudad industrial. A esta ciudad la gente iba a adquirir las más preciosas telas de lino y de algodón que se fabricaban allí. Pero también era una ciudad famosa por su inmoralidad. En esta carta a la iglesia de Sardis de parte del Señor, básicamente veremos a una iglesia que está muriendo. No está muerta definitivamente, pero es una iglesia que está pasando por una enorme crisis espiritual. Y los síntomas son crónicos. Así que se avecina una muerte casi segura, si no es por el amor y la misericordia de Dios. Ya que nuestro énfasis en esta serie se centra en indagar cualidades y características que nos identifican tipos de cristianos, en este primer mensaje basado en el mensaje a la iglesia de Sardis, vamos a estar considerando Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 bajo el tema Cristianos aparentes. Veamos algunas características de cristianos aparentes. En primer lugar, los cristianos aparentes nos muestran las evidencias de un auténtico y verdadero cristiano. El Señor se presenta a la iglesia de Sardis como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Apocalipsis 3:1. Los 7 espíritus de Dios, hemos dicho, representan al Espíritu Santo. Quiere decir que el Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, tiene inherente, así como el Padre, al Espíritu Santo. Jesucristo es el dador de todo bien y por ende el dador del Espíritu Santo a todos los creyentes. Llegando los creyentes, por causa de la promesa hecha por el Señor Jesús, a ser bautizados con el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículos 15 hasta el 21. En Hechos 1:8 el Señor dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia, sin el Espíritu Santo, no puede hacer la obra que el Señor le ha encomendado. Por cierto, hay una hermosa combinación entre Hechos 1:8 y Hechos 8:1. En Hechos 1:8 el Señor dice que recibirán poder para ir a predicar el Evangelio a todas partes. Y entonces en Hechos 8:1 ellos salen a predicar impulsados por el Espíritu Santo que ahora mora en cada uno de ellos. Es importante que el creyente manifieste las evidencias de tener el Espíritu Santo. La evidencia de que tenemos el Espíritu Santo no es el hablar en lenguas, sino el mostrar en nuestras actitudes el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 al 23, el apóstol Pablo nos da una lista de cuál es el fruto del Espíritu y nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. Esta lista completa de 9 virtudes espirituales que son dadas al creyente cuando recibe el Espíritu Santo son las que deben ser mostradas.
en la vida diaria. Son estas las evidencias por excelencia de tener el Espíritu Santo. Esta iglesia de Sardis, en sentido general, no mostraba las evidencias de tener el Espíritu Santo, aunque había unos cuantos hermanos que mantenían su integridad. Pero en sentido general, la vida espiritual de la iglesia estaba en el suelo. Dice el Señor: tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3:1b. El Señor se presenta también como el que tiene las 7 estrellas. Las estrellas son las iglesias. Quiere decir que el Señor tiene el control de las iglesias. Aun cuando veamos que la iglesia va a la deriva y aun cuando veamos que los hombres están haciendo cosas en la iglesia que no están de acuerdo con lo que el Señor ha determinado, no pensemos que al final los hombres van a tener la victoria. Porque la iglesia no pertenece a los hombres, sino a Dios. La iglesia es de Dios. Y como la iglesia es de Dios, el Señor va a venir y la va a poner en orden. Y si no es posible ponerla en orden, entonces la va a borrar del mapa. Y como Él es el dueño de la iglesia, a Él es a quien le toca tomar una decisión tan severa. Debemos saber que hay grupos religiosos que se denominan a sí mismos iglesias, pero que Jesucristo no está morando en esa iglesia, que Jesucristo no es el centro de esa iglesia. Por tanto, no son consideradas por el Señor como iglesias. Para que sea una iglesia verdadera, tiene que estar Cristo tomando el control. Aun cuando una iglesia no ande bien, pero si Jesucristo está allí, Él tiene el control. Y aun cuando se piense que no hay esperanza para esa iglesia, tarde o temprano el Señor intervendrá para renovarla. Pero en sentido particular, eso puede suceder en la vida de un creyente verdadero al que el Señor enfrentará con suma severidad para disciplinarle. Recordemos el caso de Ananías y Zafira en Hechos 5, versículos 1 al 11. Eran creyentes, pero hicieron algo que los convirtió en una afrenta para la iglesia. Y el Señor les privó de la vida, los sacó de circulación para que sirvieran de escarmiento a los demás. Así es la severidad del Señor frente al pecado. Hay hermanos, al igual que iglesias, que desaparecerán porque no son obedientes, porque hacen cosas que transgreden de manera flagrante los principios cristianos. Número 2, los cristianos aparentes lo son para el hombre, no para Dios. Hay una canción muy hermosa que dice que Dios no tiene flores muertas en su jardín. O sea que el tema de cristianos aparentes es algo que no encaja en el concepto de Dios. Uno es cristiano o no lo es. No hay término medio en el asunto de seguir a Cristo. Uno o está totalmente con Cristo o está totalmente contrario a Él. Como Él mismo dijo, solamente tenemos una de dos opciones con Él. Estamos con Él o en contra de Él. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Los seguidores de Cristo ameritan estar definidos en cuanto a su lealtad a Él. Podemos pasar mucho tiempo engañando a la iglesia, engañando al pastor, engañando a la comunidad donde está la iglesia. Pero a Dios no lo podemos engañar nunca. Dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Y el Señor Jesucristo dio evidencia de que Él conoce lo que las personas están pensando. Y esto significa entonces que de ninguna manera lo vamos a poder engañar. El Señor, en su misericordia, lo que hace es que tolera a ciertas personas hasta cierto tiempo. Pero tarde o temprano el Señor desenmascarará a los falsos.
El Señor mismo va a provocar circunstancias en la vida de la persona, en la vida de la iglesia, que harán que se descubra la hipocresía de los que no son sinceros. El Señor Jesús compara nuestra relación con Él en la parábola de la vid en Juan 15 del 1 al 17 y dice que las ramas que no llevan fruto serán cortadas y se secarán y las echarán en el fuego. El fuego aquí es el infierno. El infierno para personas que están tan cerca de la luz, pero viven en tanta oscuridad. Hay personas consideradas cristianas que son beneficiadas con la buena voluntad de la iglesia, la buena voluntad de los hermanos, la buena voluntad y la consideración de la comunidad donde está la iglesia. Y esto incluye a personas que no son cristianas. Y estas personas que no son cristianas se admiran por la manera de aquellos que van a la iglesia, por los que viven una vida piadosa. Pero fíjese que serán estas mismas personas precisamente los primeros que reclamarán frente a una conducta que no se compadezca con la que un cristiano debe tener. Y por esa actitud mentirosa y falsa, esas personas merecen muchas veces el infierno, porque estorban el camino a los que no han entrado, impidiéndoles de alguna forma ser beneficiados con la gracia de Dios. Es a estos a los que el Señor les dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18:6. El Señor es muy enfático en la indignación que le producen las actitudes hipócritas en las personas que se dicen ser cristianas. Finalmente, los cristianos aparentes quieren estar con Dios y con el diablo. Los cristianos aparentes son ese tipo de cristianos que, como se dice, tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo. Como dije hace un momento, quieren estar con Dios y con el diablo. Se sienten atraídos todavía por el mundo y sus placeres, cuando la Biblia claramente nos amonesta acerca de esto, diciéndonos con suma claridad que no podemos amar el mundo. O sea, no nos podemos apegar a este mundo ni a las cosas engañosas que hay en él. Dice la Escritura: no os améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Primera de Juan 2, 15 y 16. El escritor nos presenta en el último versículo de este pasaje una lista de los falsos valores que en el mundo Satanás se encarga de promover. Es bueno aclarar que cuando la Biblia dice que no debemos amar al mundo, no nos está mandando a odiar a las personas, sino que la palabra mundo aquí se refiere al sistema de valores que es contrario a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, al hablar acerca de estas cosas, nos dice que Satanás es el Dios de este siglo. Él dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Y Santiago también enseña que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Él lo dice de esta manera: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. En un análisis profundo, en realidad, este tipo de cristianos no parece ser cristiano verdadero, puesto que no ha asumido un compromiso serio con el Señor. Bueno, pero por alguna razón ellos forman parte de la iglesia. Pero es evidente que no han tenido un encuentro verdadero con Cristo. Ahora, quisiera inclinarme a pensar que
por el hecho de que el Señor les hable de esta manera a estos hermanos en Sardis, es porque son cristianos. Pero están de tal manera tan involucrados en los asuntos de esta vida que no se dan cuenta por ellos mismos cuán lejos de los preceptos del Señor viven. Si son cristianos verdaderos, estas palabras del Señor han de producir un despertamiento en sus conciencias que los haga darse cuenta de su verdadera condición. Este tipo de creyentes está concentrado en cosas que no son aprobadas por el Señor. Sus vidas no están en sintonía con el Señor. Y esta es la razón por qué el Señor les escribe una carta y les llama la atención. El Señor espera que estas palabras les hagan reflexionar y cambien de actitud. De lo contrario, todos sabemos lo que pasará. En las advertencias que el Señor hace en cada una de estas cartas, de las 7 cartas del Apocalipsis, cuando Él llama al arrepentimiento, podemos darnos cuenta de la drasticidad del Señor, el cual no transige de ninguna forma con el pecado. Que el Señor te bendiga.